Parasitológica Argentina, denominado Parasitología en la Nube. Este ciclo lo estamos haciendo todos los miércoles y vamos abordando diferentes aspectos de la parasitología, tratando de tener múltiples perspectivas. Y la de hoy es una nueva perspectiva que todavía no habíamos abordado, que más allá de lo disciplinar, tiene que ver con la enseñanza de la parasitología. Tenemos hoy el placer de tener como oradora a la doctora Silvia Guagliardo, que es docente e investigadora del Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Es una queridísima amiga también, así que es un doble placer recibirla hoy. Y nos va a hablar precisamente sobre enseñanza de la parasitología. Así que Silvia, cuando quieras. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos en principio. Gracias Juan por la presentación, gracias Matías por el apoyo logístico de todas las charlas, de todos los miércoles. Y bueno, en este abanico temático que nos ofrece la parasitología en la nube, hoy, bueno, tengo la posibilidad de hablar sobre un poco un tema quizás no tan vinculado a la investigación, pero sobre algunas posibilidades didácticas en la enseñanza de la parasitología. Así que bueno, vamos a compartir pantalla. Un poquito lento. No. Ya estamos. ¿Y ustedes me dicen si lo ven? Ahora se ve bien. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces la propuesta concreta de hoy es la enseñanza integral de la parasitología bajo una modalidad que nosotros venimos desarrollando y que es el aprendizaje basado en problemas. De ahora en más le voy a decir ABP porque lo voy a nombrar muchas veces. Bueno, ustedes se preguntarán por qué hablar de la enseñanza de la parasitología en este espacio que tenemos en la Asociación Parasitológica. Y primero, bueno, porque todos investigamos, pero la mayoría de nosotros somos docentes. Y en esto de formar recursos, lo que tendríamos que tener presente es que el pasaje de los estudiantes por la universidad debiera vincularlos con situaciones bastante parecidas a lo que usualmente va a tener en su vida profesional. Sería la manera más práctica, sobre todo en los años superiores. Entonces, bueno, en esto de formar en competencias o en capacitarlos en determinadas destrezas debiera ser uno de los principales objetivos que nos podríamos plantear como docentes. Bueno, la pregunta surge, ¿cómo se construye un conocimiento? Y, bueno, miren, respecto a esta modalidad de aprendizaje basado en problemas, hay mucha bibliografía antigua y moderna y de aprendizaje basado en problemas en parasitología en la universidad. Y todas, cuando uno se pone a leer un poco, todos rescatan dos conceptos comunes. Básicamente, el primero es el aprendizaje significativo. Ausubel fue un gran pedagogo que viene del campo de la psicología y fue uno de los primeros que empezó a hablar del aprendizaje significativo. Y, o sea, que esos nuevos conocimientos que les acercamos sean cercanos a lo que el estudiante ya conoce y los pueda anclar o reemplazar, pero que tengan que ver con algo cercano a él. Si hay una frase muy linda que me parece que compendia toda la obra de Ausubel, y él dice, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno o la alumna ya sabe. Entonces, averigüe esto y enseñe en consecuencia. Me pareció que es una frase que puede redondear toda la obra. Y Vygotsky, que era otro grande también del campo de la neuropsicología, un gran pedagogo, nos habla de la zona de desarrollo próximo o potencial, que es esa distancia que hay entre lo que el alumno puede hacer por él mismo y lo que puede desarrollar con la ayuda de un tutor o un compañero que domine el tema. Fíjense que acá se habla de una construcción social del aprendizaje, o sea, aprendo con el otro.
o con un compañero que sepa, o con un tutor que me pueda dar algunas herramientas. Y entonces, aquí ya no se habla tanto de enseñanza, sino que se habla de enseñanza-aprendizaje, donde el protagonismo ya empieza a correrse al estudiante. Bueno, las clases magistrales son las que han dirigido mucha de nuestra formación. Y la verdad que, bueno, una de las cosas mejores que nos pueden pasar es que nos dé una clase magistral un referente en un determinado tema. Pero en realidad, estas clases, si no son exposiciones dialogadas, donde permiten un intercambio, donde debe mediar una lectura previa, ofrecen pocas oportunidades para indagar lo que el alumno sabe y lo que no. ¿No es cierto? Viene el docente, da su clase, muy buena, o sea, pero hay pocas posibilidades de utilizar otras herramientas didácticas. Y algo que tenemos que tener grabado cuando vamos a hacer docencia son los 3 momentos que se necesitan sí o sí, que son el desarrollo del marco teórico, que ahí andamos muy bien, actividades de aplicación, y uno dice, bueno, un trabajo práctico es una actividad de aplicación, perfecto, sí lo es, y ahí le podemos hasta cambiar un contexto para ese marco teórico que hemos desarrollado de manera tan profunda. Y actividades de integración, debe haberlas. Y bueno, con la mano en el corazón, y también nos ha pasado como alumnos, a veces cuando caemos en esta actividad es en el momento del examen, cuando pedimos que integre todo lo que sabe en el momento del examen, que no está mal si esto fue una práctica frecuente durante la cursada. Ahora, si se lo vamos a plantear en una situación de estrés, la primera vez que lo vamos a hacer integrar todos los contenidos, todos los conocimientos, donde además va a tener poco tiempo, bueno, no es el mejor momento. Pero sí, si nosotros le vamos proponiendo como actividad concreta esos 3 momentos que son condición sine qua non para la construcción del conocimiento. Entonces, un poco es cambiar el paradigma de tener que decirle al estudiante lo que tiene que estudiar y proponerle alguna modalidad donde él mismo detecte qué necesita saber y cómo ir a buscarlo. Por supuesto, tampoco va a ser el laissez-faire, porque ahora voy a hablar de cuál va a ser la función del tutor y del profesor, porque él, digamos, también esto crea mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que tengo que ir a buscar? ¿Cómo sé yo si lo que estoy buscando es suficiente? Bueno, entonces la idea es un poco reducir el protagonismo del docente y aumentar actividades donde el protagonista sea el estudiante, ya sea estudio individual, ya sea trabajos de síntesis con compañeros, trabajos de estudio, y una posterior socialización de lo que se fue a buscar, de lo que se fue a indagar, ya sea presencial, en este momento no lo podemos hacer, y lo hacemos de manera virtual. Que serían los momentos de debate donde se socializa lo que se fue a estudiar. Bueno, vamos a hablar de los posibles escenarios que tenemos para aplicar el aprendizaje basado en problemas. Están las carreras donde la estructura en sí de la carrera es el aprendizaje basado en problemas, como por ejemplo la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, donde, bueno, tengo la mayor experiencia hace 10 años que estoy tutoreando a BP en esa carrera, se trabaja con grupos pequeños, hay exposiciones dialogadas, hay seminarios, pero toda la parte teórica se maneja como aprendizaje basado en problemas. Y las exposiciones dialogadas no son clases magistrales, sino que siempre hay una actividad o una lectura previa donde el estudiante va con algo sabido. Y después se complementa con otras tutorías médicas que tienen que ver trabajo en hospital, trabajo en terreno y demás. Pero la carrera está estructurada así. Entonces, este estudiante va a tener mucha tranquilidad y tiempo para poder ir a buscar lo que no conoce. Y la realidad nuestra, creo yo, la mayoría de nosotros, estamos en carreras tradicionales, donde pueden pasar 2 cosas. Que tengamos grupos pequeños, como tal vez las optativas, que no hay muchos, el número de alumnos es manejable, pero tampoco podemos hacer este desarrollo tradicional del aprendizaje basado en problemas, porque en realidad es el alumno ese que tenemos está cursando a la vez
2 materias, 2 o 3 o una, de manera tradicional, o sea que tampoco lo tenemos con todo el tiempo suficiente que debiera tener para el desarrollo de la ABP. Entonces, un poco la propuesta y lo que hacemos nosotros en las materias que damos es, bueno, no perdernos la posibilidad de aplicar el aprendizaje basado en problemas, adecuándolo a comisiones, o haciendo algunas determinadas fases, que ahora voy a explicar en detalle cómo es, con los alumnos y, bueno, viendo la manera de manejarlo de manera en grupos numerosos. Hay bibliografía donde hay prácticas de aprendizaje basado en problemas en parasitología en números, en grupos de hasta 120 alumnos. O sea, se pueden hacer determinadas cosas. Si alguno está interesado, después podemos intercambiar mail y acercar esta bibliografía. Y lo que podemos hacer cuando las clases son numerosas es trabajar con clase invertida o Flipped Classroom, que viene a complementar el ABP y acá sí no vamos a tener la limitante del número de alumnos. Y por supuesto no vamos a dejar las exposiciones dialogadas, porque hay temas que, bueno, lo mejor que podemos hacer es darlo, sobre todo en temas muy puntuales, donde, por ejemplo, inmunología. El alumno de biología no tiene la materia inmunología, la carrera de biología. Entonces, cuando uno quiere, dentro de la parasitología, hablar, por ejemplo, de una evasión de respuesta inmune, bueno, tiene que dar algunas cosas porque no lo podemos mandar a que lea en un fin de semana el regueiro para que entienda la evasión de la respuesta inmune. Entonces le podemos achicar ese esfuerzo con algunas exposiciones dialogadas y por supuesto después irá el libro también a complementar. Entonces esta va a ser la propuesta, explicarles el aprendizaje basado en problemas, específicamente desde el punto de vista de la parasitología y complementarlo con la clase invertida en esos 3 momentos que decimos nosotros que tendríamos que cumplir, que sería el marco teórico, la aplicación y la integración. Bueno, para hacer un poquito de historia breve, el aprendizaje basado en problemas surge en el año 1969 en la Universidad McMaster de Medicina en Canadá, y la podríamos encuadrar como una pedagogía activa, constructivista, con un aprendizaje autónomo, colaborativo, donde el protagonismo está casi íntegramente en el estudiante y la figura del tutor acompaña, pero acompaña con unos objetivos muy claros. Y además, cuando le damos la posibilidad de evaluaciones continuas a lo largo de toda la cursada, que no sea solamente el promedio de 2 momentos donde le vamos a tomar un parcial o si lo va a promocionar, o si no un final, pero va a haber pocos momentos de evaluación, eso tampoco sería bueno, sino que tenga muchas actividades y muchos momentos de evaluación para poder comprender si se ha desarrollado bien todo lo que es el mecanismo de esta modalidad. Bueno, rápidamente, para que entendamos un poco cómo es la estructura del aprendizaje basado en problemas, es plantearle una situación problema, que no es lo mismo que un análisis de caso. Acá es un poco más complejo cómo se elabora. Una situación problema, una lluvia de ideas, donde se detecta básicamente lo que el alumno no sabe, la elaboración del plan de estudio, todo esto se hace en conjunto, el tutor con el grupo pequeño de alumnos que tenga, y se van con ese plan de estudios a estudiar, a buscar información y a estudiar, para, después de un tiempo que hayamos establecido, o digamos nos hemos puesto de acuerdo, encontrarnos en un debate y también donde va a existir una serie de devoluciones, donde nos vamos a evaluar todos entre todos. El alumno al tutor, el tutor al alumno y entre pares también. Bueno, me parece que la forma más práctica y más gráfica de explicar esto es con un problema. Entonces, en general, ¿cómo debiera ser una situación problema en esta modalidad? En realidad, lo que primero hay que establecer es qué objetivos y qué áreas de abordaje se quiso fijar el tutor o el profesor o el grupo planificador. Si estamos con un mismo profesor, el tutor y el profesor va a ser el mismo.
y a partir de ahí generar un problema, o sea, generar un problema que tenga los suficientes disparadores que van a seguramente disparar esas áreas de abordaje que yo me planifiqué. O sea, no es el estudiar cualquier cosa que se le ocurra al estudiante. Entonces, lo primero que hacemos es decir, bueno, alguien que lea el problema y que trate de detectar cuáles serían disparadores, palabras claves, claves contextuales en ese problema que le damos. Suponemos que lo leemos y suponemos que el alumno detecta en verde cuáles son esas palabras claves. Entonces, bueno, es un ejemplo de parasitología clínica y un paciente que llega a la consulta, que tiene 40 años, con alguna sintomatología, palpitaciones, disnea de esfuerzo. Si hay algún término que no se conoce, se hace un glosario para ir a buscarlo después. Y constipación. Bueno, el médico le indica ecografía abdominal y observa megaórganos. Le pregunta si alguna vez estuvo en el norte. El paciente dice que vivió hasta los 10 años en Santiago del Estero. El médico le pregunta si puede reconocer a las vinchucas. Este le dice que no, pero que recuerda que una vez su madre llevó a su hermano con un ojo hinchado a la salita médica del pueblo por picadura de un insecto. El médico sospecha de mal de Chagas. Fíjense que uno en el problema puede indicar de qué enfermedad está hablando. Porque no es cuestión de, el fin último no es que adivinen la enfermedad parasitaria, no. El fin último es cómo vamos a abordar esa parasitosis. Entonces, no hay ninguna, digamos, contraindicación en que ya se diga que es mal de Chagas. Bueno, de manera coloquial le dice que este parásito suele engañar al organismo. Entonces el paciente está preocupado y le pregunta si hay tratamiento. El médico lo tranquiliza, le pide estudios complementarios, pero el paciente manifiesta que no tiene trabajo estable y que no tiene obra social. Bien, una vez que tenemos esto, pasamos a lo que mencionamos, el siguiente paso era la lluvia de ideas. La lluvia de ideas tiene que ser desordenada porque eso es un torbellino de ideas, ¿no? No tiene que tener una secuencia así lineal. Entonces se van anotando todas las sugerencias que se les ocurran a los alumnos, porque seguramente van a tener algún conocimiento previo, van a haber escuchado hablar de vinchucas, han tenido invertebrados, han tenido también, pueden haber estudiado el ciclo del Trypanosoma cruzi en invertebrados, pueden haber visto un video. O sea, el conocimiento previo, que siempre algo hay, lo puede haber, digamos, adoptado de cualquier vivencia que haya tenido anteriormente. Y se debe exponer lo que se detecta que no se conoce. Para eso es la lluvia de ideas. Entonces el tutor va supervisando y en el caso de que haya algún objetivo que él se planteó o algún área y no está saliendo, debe desafiar al grupo con preguntas lo más indirectas posible, ¿no? Bueno, y también se generan hipótesis y predicciones que luego del estudio van a ser refutadas o no. Entonces, supongamos que la lluvia de ideas lo ponemos a Jorge de 40 años con mal de Chagas en el medio y anotamos los datos que tenemos y las palabras que pueden haber ido saliendo desde, tenemos un alumno universitario que puede ir haciendo enlace con algunos contenidos que ha estudiado en materias previas. En nuestro caso ya han tenido fisiología animal, o por lo menos la han cursado. Entonces, algunas cosas van a salir. Han tenido invertebrados 1 y 2. Entonces, bueno, aquí tienen que saber ellos qué es lo que no saben, o sea, lo que ya saben bien y lo que no saben. Por ejemplo, suponemos que salieron estas palabras de una lluvia de ideas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vinchuca, el ciclo de transmisión, la relación con el Trypanosoma cruzi, todo lo que tenga que ver con la clínica, órganos normales para saber cómo diferenciarlos de megaórganos, fases de la enfermedad, porque bueno, podemos suponer que Jorge hace mucho que estuvo en Santiago del Estero, entonces bueno, evidentemente no estaríamos en la fase aguda de la enfermedad. Bueno, ¿qué quiere decir con engaña? O sea, bueno, si nosotros decimos engaña, capaz que el alumno dice, bueno, está hablando de la respuesta del organismo. Bueno, ¿qué entendés por respuesta del organismo? Ahí saldrá sistema inmune. Y bueno, con suerte saldrá evasión de la respuesta inmune y si no sale, seguramente cuando vayan al libro lo van a encontrar.
Después también saldrán otras áreas que el tutor se fijó, como costos, cobertura médica, algún área de epidemiología, y aquí se van a elaborar las hipótesis entre todos. Si nosotros tuviéramos que ordenar la lluvia de ideas, que no hay que hacerlo, pero es para mostrárselos a ustedes, estaríamos, por un lado tendríamos todos los datos, y por el otro lado, si vamos agrupando con una coherencia las palabras que fueron anotando ellos, tendríamos el área biológica, tendríamos el área clínica y fisiopatológica, diagnóstico, tratamiento, fases de la enfermedad, síntomas, la fase de epidemiología y después en medicina, que bueno, es muy importante, ellos trabajan mucho con salud individual y colectiva y ciencias de comportamiento, que es el abordaje que es la realidad que tiene el paciente, ¿no es cierto? Los costos del diagnóstico, los costos del tratamiento y el impacto en ciencias de comportamiento es cómo pega esa enfermedad en un paciente, que puedo llevarlo, por ejemplo, a un cuadro de depresión en el caso que no pueda seguir trabajando, etc. Entonces van a ir a buscar bibliografía respecto a eso. Entonces se va haciendo lo que se van a tener que llevar ellos, el plan de estudio. Lo van a hacer entre todos. Entonces acá lo que tiene que salir es qué necesita indagar que no sabe. No sería esperable que anoten los temas como si fueran el índice de un capítulo, ¿no? Todo el índice de un libro, capítulo por capítulo, con palabras sueltas. Lo que tiene que quedar, y acá está el trabajo del tutor, es que le tiene que hacer ver al estudiante, bueno, vos pusiste una palabra, ¿qué querés saber de esa palabra? ¿Qué preguntas te surgen de esa palabra? No pongas mal de Chagas solamente, sino ¿qué querés saber específicamente? Y así con todas las áreas y con todas las preguntas que va anotando, o sea, con todos los temas. Por ejemplo, de tratamiento, ¿qué vas a preguntar? Y bueno, lo primero que sale, bueno, si hay alguna droga, si hay algún medicamento. Bueno, pero ¿qué más? Bueno, los costos, está bien. ¿Y qué más? Y bueno, capaz que hay alguna recomendación que es mejor si se toma de tal manera o con una dieta adecuada, etcétera. No sé. Eh, si es igual el tratamiento para chicos que para la fase crónica del adulto. Bueno, tiene que quedar claras las preguntas de lo que no se conoce, ¿sí? Entonces, con este plan se van y cada uno, que esto se hizo colectivamente en grupo, se van, damos un tiempo y buscamos un momento donde vamos a encontrarnos, ya sea presencial o virtual, en este caso de cuarentena, no nos va a quedar otra que virtual, donde ellos van a venir con el tema estudiado y el tema buscado e indagado en la bibliografía. Hay una cosa que tenemos que invertir primero, algunas clases, 1 o 2 clases antes de empezar con esto, es que le tenemos que enseñar a buscar. Y estoy hablando de alumnos de tercer año de la universidad, porque a veces no saben todavía dónde tienen que ir a buscar. Y esa es una función nuestra, tenemos que asegurarnos que él sepa dónde ir a buscar. Entonces le vamos a decir todos los tipos de fuentes que tiene a disposición, va a tener que empezar por los libros, digamos, por conceptos básicos de esa parasitosis. Después ya se podrá ir a artículos de investigación, con suerte, revisiones sistemáticas. Los médicos trabajan mucho con guías de práctica clínica. También pueden ser apuntes de seminarios o clases de algún referente. Páginas web oficiales, o sea, que tengan una información lo más veraz posible, que son datos de ministerios, reportes epidemiológicos, o también consultas con expertos que puedan ser referentes en el tema. Y también nos tenemos que quedar tranquilos que sepa dónde ir a buscar, más ahora en situación de virtualidad, porque lo primero que hacíamos antes le decíamos, bueno, anda a la biblioteca y fíjate qué libros de parasitología tenés, pero ahora eso se complica. Después lo que es base de datos y buscadores, eso desde la web no habría tanto problema, pero tenemos que asegurarnos que él pueda acceder, el estudiante o la estudiante pueda acceder a los repositorios, digamos, de manera legal. ¿Cómo puede acceder a los libros de texto de manera legal?
están los repositorios virtuales de las bibliotecas, de bibliotecas de la propia, de bibliotecas nacionales, de bibliotecas latinoamericanas, de bibliotecas de todos lados donde puede recorrer. Y de ahí encontrar a los libros, por ejemplo, que es el mayor problema. Entonces también nos tenemos que asegurar que sepa cómo acceder de manera remota desde su casa en este momento de virtualidad a su repositorio de biblioteca central. Cómo hacer para, con una palabra clave, buscar cuántos textos disponibles hay de parasitología y ver cuáles de ellos están digitalizados de manera de poder hacerlo. Bueno, la biblioteca les ofrece un enlace, ellos tienen que configurar el proxy con un enlace que le pone a disposición la biblioteca y con un número de usuario y contraseña accede a todo lo que está virtualizado en la biblioteca. Y así puede hacerlo con otros repositorios. Yo, por ejemplo, busqué en el repositorio institucional de la Universidad de La Plata, también con la palabra clave a ver qué libros había o qué material había, y bueno, aquí están algunas de las producciones de muchos de nuestros colegas de parasitología. Entonces, bueno, enseñarles esto, y cuando hablamos de base de datos, ¿cuáles son los buscadores más accesibles y más específicos, más pertinentes para que pueda encontrar estas enfermedades parasitarias que estamos tratando? Bueno, para parasitosis humana podrá tener estos buscadores, PubMed. UpToDate habría que ver si, bueno, la biblioteca tiene la licencia como para que pueda acceder de manera remota. Nuestra Universidad del Sur la tiene, así que los estudiantes bajan sin problema de este buscador, metabuscador. Medline Plus, también está la Biblioteca Virtual de Salud Pública, sitios de Organización Mundial de la Salud, sobre todo para ver el panorama de esta enfermedad en otros lugares, Ministerio de Salud, epistemonicus.org, que es un excelente buscador que barre con 30 bases de datos, y y el Trip Database son sobre todo cuando uno busca cosas muy específicas. Por ejemplo, en nuestro caso, si queremos saber cuál es la toma de decisión de un tratamiento en el estado crónico, en la fase crónica de Chagas, que en algunos lugares está discutido, o hay que ver qué edad tiene, cuánto tiempo de cronicidad lleva para ver si un tratamiento se justifica. Entonces están son revisiones de revisiones que terminan en guías de práctica clínica que están totalmente actualizadas. Y bueno, con Trip Database también pueden entrar y formularse las famosas preguntas PICO, que los alumnos de medicina están muy cancheros con eso, que es básicamente la toma de decisión entre PICO, es las iniciales de población o paciente, y de intervención, por ejemplo, con un tratamiento, C, con un control para contrastar, o con un placebo, y el outcome o resultado, o sea, toda la bibliografía que puede aseverar todo esa contrastación de datos para después tomar una decisión. Y además están sumamente actualizados. Y en parasitofauna, el parasitismo doméstico, que es el otro grupo de gente que que no trabaja en clínicas, por ejemplo, bueno, a ver, no pasa nada si empiezan por el Google académico, acá también, no pasa nada, lo que pasa es que probablemente tengan mucha información. Entonces, bueno, después habrá otros buscadores un poco más específicos, ScienceDirect, Cielo, Elsevier, Consorcio Nacional de Recursos de Información Científico y Tecnológico, ResearchGate, Academia.edu, donde, bueno, poniendo palabras claves o combinando las palabras claves pueden acceder. Pero esto hay que decírselos, hay que invertir algunas clases, o podemos hacer una búsqueda con ellos, porque ya les digo, alumnos de tercer año que se están manejando con aprendizaje basado en problemas desde primer año, todavía no manejan estas cosas. Y entonces, bueno, llega el momento del debate. Para esto ellos ya tuvieron su tiempo. Podemos fijarlos, si estamos en una carrera tradicional,
que él a su vez hace otras materias, podemos dar un plazo de 15 días. Y lo primero que compartimos cuando nos reunimos a socializar, en este caso fue presencial, pero bueno, ahora lo hemos hecho en virtualidad, o sea, una reunión Zoom. Primero comentamos la bibliografía y nos dicen, se recomiendan entre ellos la bibliografía. Este tema yo lo saqué mejor de acá o de allá. Y bueno, nosotros hicimos un trabajito de investigación sobre qué fuentes buscan, qué tipo de fuentes. Y bueno, para tener alguna estadística, más o menos el número por ABP de fuentes bibliográficas ronda entre los 6 y los 7, en un rango entre 4 y 11. Menos de 4, seguro que hay algún área de las que se fijó el tutor que no va a quedar, no habrá sido abordada. Y más de 11, con el tiempo que le damos, seguramente tampoco las podrá profundizar en detalle. Entonces hay que mediar, y él va aprendiendo a mediar, que más vale algo muy pertinente y no mucha bibliografía a leer que después no sabe con cuál quedarse o no le queda tiempo para leer. Entonces, pueden empezar el debate, el tutor va a estar, va a tratar de intervenir lo menos posible, va a intervenir solo se va a empezar a desarrollar el plan de estudio que ellos mismos hicieron, donde ellos mismos detectaron las preguntas que no sabían de cada ítem o de cada área. Y el tutor lo que tiene que verificar es, bueno, la dinámica del grupo, que, bueno, que no se monopolice la oralidad, o sea, que no haya algunos que hablen mucho y otros que no hablen, siempre teniendo en cuenta que el momento de reunión tiene que ser lo más armónico posible. Ahí están viendo el mate, el termo, a veces como duran 2 horas, llevamos algo para comer también, y tratamos que estén relajados, que no se vean. Si bien es un momento de evaluación, porque el tutor va a tomar nota de todo, no, se lo vamos a hacer ver de la mejor manera posible. Por ejemplo, hay un error que se comete mucho y que la verdad es que a veces rompe con la armonía del grupo. El tutor nunca tiene que evaluar personalidades. Lo que va a evaluar son hechos. Nunca decir, mira, vos no hablás porque sos muy tímida, porque esa persona no va a abrir más la boca en su vida, o por lo menos en ese grupo. Lo que hay que hacer es tratar indirectamente de tomar algunas de las intervenciones, ponderarle esa intervención que fue útil para el grupo, de manera que se vaya soltando cada vez más. También tiene que estar atento cuando hay un tema que se está empantanando y que no lo han visto en profundidad y van a seguir estando hablando 2 horas y no va a llegar a ningún lado. Entonces, en ese momento el tutor tiene que intervenir y decir, bueno, este tema evidentemente hay que volver a leerlo, vamos a ir a las fuentes de nuevo. Vamos a ver las hipótesis y predicciones que ellos se fijaron para ver si se refutan o no. Y además el tutor tiene que medir la profundidad. Y esto es algo importante, porque a veces cuando aprenden a decir, hay muchos que tienen la capacidad de hablar bonito, entonces dicen cosas muy bien dichas, y cuando uno pregunta, por ejemplo, a ver, tomemos evasión de la respuesta inmune. Algunos dicen, bueno, no, porque el Trypanosoma cruzi tiene la particularidad de anular la actividad de complemento, y sigue con otro tema. Entonces, a ver, paremos. ¿Se acuerdan que era el complemento? Y bueno, a veces sí, bueno, ¿qué vía sería? Entonces, bueno, profundizar a ver hasta dónde están hablando. Lo mismo con los términos. A veces hablan de términos que no los manejan. Y bueno, ahí tiene que estar el tutor. Generalmente se hace una síntesis y las devoluciones, donde el tutor habla de la dinámica del grupo, habla de cada uno, o sea, siempre empezar por lo positivo, siempre. Y también es evaluado. Y esto hay que saber, como tutor, estar abierto a la crítica, siempre en un marco de respeto, uno hacia ellos y ellos hacia uno, donde tal vez le digan, bueno, mira, hoy interviniste mucho, hubiéramos preferido, o al revés, mira, yo esperaba que vos en esto que estaba diciendo fulano saltaras porque me parecía que estaba equivocado. Entonces, bueno, cada grupo es distinto y uno es distinto también se comporta distinto como tutor con el grupo que tiene. Incluso los alumnos en medicina se sortean, o sea, ellos no se eligen. Entonces, a veces uno repite alumnos, o sea, está en 2 módulos distintos con el mismo alumno, y a veces
ve que ese alumno se comporta de manera diferente con el grupo que tiene al lado. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, bueno, este es nuestro escenario, ¿no? Lo que habíamos dicho, generalmente este va a ser nuestra realidad, grupos grandes, donde el desarrollo del ABP va a tener que adecuarse. Bueno, podemos formar comisiones, pero siempre tratar de trabajar con grupos chicos. Y lo que vamos a entonces complementarlo es con la Flip Classroom o clase invertida, que ahora vamos a explicar, y con las exposiciones dialogadas que no las vamos a abandonar. Bueno, ¿qué es la clase invertida? La clase invertida surge primero con Salman Khan, que fue un profesor que empezó accidentalmente explicándole a sus sobrinos que estaban en otro lugar, en otra ciudad, por video. Y resulta que se dio cuenta que era muy útil, porque después los sobrinos, cuando se encontraban en una reunión virtual por Skype, se sacaban todas las dudas de un material que ya habían visto. Les resultaba más fácil, más eficiente. Y en el 2007, dos profesores, Bergan y Sand, elaboran un software para subir sus presentaciones. Parece que ya sabían que íbamos a tener cuarentena en algún momento, que íbamos a tener esta pandemia, pero también accidentalmente, porque lo hacían para aquellos alumnos enfermos que no podían acudir a las clases. Entonces, la propuesta nuestra es, y la que hemos desarrollado, sobre todo cuando el número de estudiantes supera un poco el trabajo en ADP, no vamos a abandonar el ADP, ya vamos a ver cómo. Lo que hacemos nosotros es lo que estamos haciendo seguramente ahora en la virtualidad, pero que sea una virtualidad elegida, o sea, en presencialidad, si tuviéramos la oportunidad de ir a la universidad y encontrarnos con ellos, también lo haríamos. O sea, el momento que nos vamos a encontrar con el alumno no es el momento en que estamos explicando la clase. Eso ya se lo subimos en un video contando la clase de manera expositiva a una plataforma y de manera asincrónica, de manera que el estudiante lo pueda ver las veces que necesite y en el momento que le sea más fácil. Por ejemplo, capaz que eso de levantarse medio dormido y ir a clase, capaz que no es el mejor momento de hablar de un tema. Entonces, esto le permite esto. Lo vamos a complementar con un encuentro presencial, virtual en este caso, si podemos presencial y si no virtual, sincrónico, que es lo que hacemos el encuentro con Zoom, pero no para darle la clase, sino para hacer actividades de aplicación. O sea, primero eliminar las dudas que puedan tener los estudiantes con el material que él tenía subido a la plataforma. Nosotros trabajamos con la plataforma Moodle, o también se puede pasar por Drive, se pueden compartir estos videos de alguna otra manera. Y también podemos desarrollar en ese momento virtual un trabajo práctico, por ejemplo, si nosotros tenemos, en algunos casos está la posibilidad de microscopio virtual. Nosotros lo que afortunadamente, lo comentábamos antes, teníamos todos los preparados que mostrábamos en práctica, los teníamos en fotografías, porque generalmente hacemos un repaso antes del parcial con lo que llamamos nosotros videotest, donde entre todos tratamos de analizar el preparado. Y también podemos dejar algunos temas particulares, específicos, para que lo desarrollen ellos. Miren, hay algo que alguna vez escuché y la verdad que me pareció totalmente real, que el PowerPoint a veces le sirve más al que lo hace que al que lo escucha, ¿no? Porque uno cuando hace un PowerPoint tiene que tener las cosas muy claras. Hay otras formas de indagar información y presentarla, como el MindMeister, que, bueno, no es totalmente, es gratuito para algunas actividades que permite hacer. La presentación es como un PowerPoint, pero donde uno organiza la información en forma de mapa conceptual. Y en cada globo jerárquico que va poniendo, le puede introducir un video, le puede introducir fotos, le puede introducir información de un reporte epidemiológico, por ejemplo. O sea, es bastante creativo para el estudiante confeccionar una presentación MindMeister. Y si tenemos muchísimos alumnos, como hay materias que realmente están superados por la cantidad de alumnos, bueno, el fecha cucha, que es bastante parecido a lo que nos ocurre a nosotros
congresos donde cada vez tenemos menos tiempo para expresar lo que exponemos, el Pechacucha nació en Japón de un grupo de arquitectos que justamente tenían un congreso con tanta gente anotada y querían que todos participaran, que es una propuesta muy reducida en el tiempo, donde se trata de 20 diapositivas con 20 cronometradas a 20 segundos cada uno. Por supuesto que se adaptará el tema, hay temas que necesitamos tener más tiempo para desarrollar. Pero bueno, no olvidarnos que para algunas cosas puntuales hay videos sobre Pechacucha, sobre cómo funciona. Pechacucha quiere decir murmullo en japonés. Y bueno, está bueno también. Hasta ahora no lo pusimos en práctica, pero está bueno. Alguna vez lo vamos a probar. Y no dejar, por más que tengamos un grupo numeroso, no dejar de practicar el aprendizaje basado en problemas. Porque tal vez podemos hacer en el medio de la clase con ellos la lluvia y el plan, y que después ellos hagan la búsqueda individual y el estudio, y después nos juntemos de nuevo, si podemos por comisiones, y si no, bueno, si no tenemos ayudantes para hacer comisiones, bueno, hagamos una clase dialogada con lo que encontremos. Pero, bueno, la experiencia que nosotros los voy a graficar un poco para digamos, mostrarles cómo lo resolvimos, sobre todo teniendo en mente esos 3 momentos que dijimos que hay que tener para la construcción del conocimiento, que serían condición sine qua non, que es el marco teórico, la aplicación y la integración. Bueno, nosotros lo resolvimos con una clase invertida asincrónica, bueno, para que no se enojen los otros parasitólogos de fauna silvestre, elegimos para esta presentación parásito de peces. Bueno, lo grabamos en una clase, lo subimos a Moodle. Después en la clase virtual sincrónica hicimos el trabajo práctico con esa forma de videotest, ahí ya estamos haciendo la aplicación, y le presentamos una situación problema, donde con ellos hicimos en esta misma clase sincrónica la lluvia y el plan. Bueno, si se hace muy largo el trabajo práctico, buscaremos otro momento virtual para desarrollar la lluvia y el plan del ABP como lo explicamos. Y aquí ya estaríamos en integración. ¿Cuál fue nuestro ejemplo que le propusimos? Bueno, la situación problema fue el estado sanitario del pejerrey para cría en la laguna de Chascomún. Nosotros no podemos tener algunas licencias y mandarnos algunas mentiritas en el problema que hacemos. Por supuesto, el problema se hace de la misma manera que el otro. Se fija el tutor que va a hacer el problema, primero se fija qué áreas va a querer desarrollar. En este caso son distintas a las manifestadas. En este caso estaría, bueno, diagnosis de los grupos parasitarios en peces, específicamente el pejerrey, sería la parte biológica esa. Otro área sería el manejo en acuicultura, otro área podría ser la ecología parasitaria, todo lo que tenga que ver con epidemiología, otro que tenga que ver sobre patología que manifiestan esas entidades parasitarias. Entonces, bueno, tal vez no sea así, pues esto tratamos de reflejar lo más fielmente lo que pasa en Chascomús, pero bueno, algunas cosas las cambiamos, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta era que en Chascomús, que se lleva a cabo, donde se lleva a cabo la cría con jaulas flotantes de reproductores de pejerrey, de 1904, esto es cierto, se mantienen estos stocks de reproductores con diferentes orígenes, se los trae de distintas lagunas y se los encuarentena previamente en estanques de fibrocemento bajo las condiciones físico-químicas similares a la laguna de destino, ¿no? La capacidad del estanque proponíamos que era de 40 peces. Entonces, bueno, el problema concreto era proponerle al alumno que él es un pasante y que ha sido asignado para tratar de hacer un informe técnico respecto de específicamente de la prospección parasitaria, proponiéndole que el último verano un lote con 70 peces provenientes de una de las lagunas mencionadas empezó a manifestar manifestaciones con peces con, digamos, actividad
que nos llamaba la atención, movimientos aletargados, moribundos, con abundante mucus en las branquias, opérculos separados, y bueno, y le presentábamos que digamos, esto sería lo que él se encontraría, y él tendría que hacer la diagnosis, ¿no? Nosotros le decimos que, bueno, en branquias buscamos lugares donde él tendría que buscar branquia, cavidad visceral, tubo digestivo, seno venoso, y le dábamos algunas pistas de lo que encontrábamos. Para esto nosotros teníamos la referencia de lo que podían llegar a encontrar, hicimos un camino de búsqueda nosotros previamente, sin decírselos a ellos, de cuáles son algunos de las entidades parasitarias que presenta el pejerrey en cada uno de estos sitios. Y bueno, pusimos algunos caracteres diagnósticos, puntos blancos, alguna estructura en forma de herradura, que sería el macronúcleo, con respecto a itch, o a Ichthyophilus multifilis. Después también pusimos que en branquias algún monogéneo con algunas características diagnósticas del Opisthoptor. Para esto, fíjense que acá estamos integrando, porque nosotros en la clase asincrónica que le subimos, ya le subimos los parásitos de peces en general, tanto marinos como de agua dulce. Entonces ahí vieron los protistas, parásitos, y también vieron los grupos del minto, o sea, debieran saber reconocer grupos de geneos, de acantocéfalos, de monogeneos. Entonces acá estamos integrando, ¿sí? Y lo mismo en cavidad celómica, algunas encapsulaciones melánicas. Acá ya le estamos introduciendo lo que es patología, o sea, cómo sería la respuesta del hospedador, con algunas entidades larvales de nematodes, con algunas características diagnósticas como cómo es el tubo digestivo, bueno, los extremos, dónde está ubicado el poro excretor. Lo mismo con lo que se podría encontrar en tubo digestivo, o una teña con alguna característica, con un viterario lateral, para ver si él con esas herramientas puede incluirla dentro de algunos órdenes de cestodes que fueron dados en esa clase asincrónica que subimos a Moodle. Y bueno, en vasos en seno venoso, metacercarias, desentistadas, con algunas características diagnósticas, ventosa oral, con corona de ganchos de 18 espinas, etc. Entonces, bueno, le damos este problema, le damos un tiempo. En este caso lo utilizamos también como evaluación, porque lo dimos con un tiempo que lo podían hacer a libro abierto, y fue algo que evaluamos. Pero después también, previamente nos encontramos, no, esto lo hicimos como una ABP normal, nos encontramos en el debate. Lo que quise decir es que tomamos un ejemplo parecido para cada uno en el momento del parcial, ya lo habíamos practicado acá con una ABP, por eso digo que en la integración ya la habíamos sugerido como una actividad específica, y después le dimos a cada uno una situación, problema diferente, le dimos 24 horas de tiempo con libro abierto, y la defensa por Zoom a las 24 horas, donde además se le hacía preguntas del práctico y de todo el temario que entraba para ese parcial. Entonces, bueno, la verdad que con gran placer nos encontramos ya en la situación virtual, en un encuentro Zoom, donde ellos, la verdad es que hicieron el camino que habíamos hecho nosotros, encontraron bibliografía muy pertinente, específica de la laguna de Chascomús, características de las lagunas de origen, acertaron, en algunos casos llegaron a esta especie con el itch, en otros, bueno, se quedaron con el grupo, y además también tratando de contestar esas áreas de la importancia también de algunas parasitosis, o sea, cómo podrían haber, lo que se habló después en la charla, es, bueno, cómo podrían haber llegado, si son parásitos autóctonos. Muchas veces lo que pasa en las lagunas es el problema de la carnada viva, y se introducen especies que pueden afectar después a toda esa biota de las diferentes lagunas, y ahora cuando se hace la agricultura y se reciben peces de estas lagunas, bueno, se puede estar introduciendo agentes parasitarios que
bueno, no son deseables, todos ya sabemos lo que pasa con las inflaciones. De manera que, bueno, esto es más o menos la idea de no dejar de hacer aprendizaje basado en problemas, porque tenemos un grupo numeroso. Tratemos de adecuarlo y si no, hagamos con ellos la lluvia y el plan, pero siempre dejándoles espacio para que ellos mismos detecten lo que no saben. Eso es básico. Y después, bueno, si tenemos que, por supuesto, tenemos un cronograma y un programa que cumplir, entonces, bueno, algunas clases la mejor manera que podemos encontrar es adaptarla con la clase invertida, pero de manera asincrónica, y usemos los momentos de encuentro para otras cosas, no para exposiciones como clases magistrales, sino para sacar dudas, para hacer actividades concretas de aplicación o de integración. Así que bueno, esto fue un poco la idea, tomando dos ejemplos de parasitosis, bueno, cómo nos podemos manejar con estas herramientas que nos propone estas innovaciones en cuanto a aprendizaje basado en problema y clase invertida. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, interesantísimo. Está abierto el chat para los que tengan preguntas o comentarios, o nos levantan la manito y le damos audio. Por ahora hay un par de preguntas que ya están escritas, te las paso, Ajá. Silvia. Sí, cómo no. Sí, Matías Merlo pregunta, o dice, si las preguntas que surgen se pueden ir escribiendo. No, qué tarado. Estaba leyendo el mensaje para todo el grupo de acá. Pregunta, ¿cómo toman los estudiantes a esta modalidad? Si no tienen experiencia, si hay cierto rechazo, y si se mantiene o una vez terminado el proceso, lo consideran una buena opción, después de haberlo aplicado, si les gusta. Mira, es una buena pregunta porque lo que primero surge es mucha incertidumbre. El tema es que el alumno a veces está inseguro cuando uno no le da la totalidad de los contenidos, está esa inseguridad de saber, bueno, ¿será suficiente lo que busque? Por eso, el trabajo fino que hay que hacer lo tiene que hacer el tutor, y el tutor tiene que decir, bueno, hasta acá está bien, y decirle a ellos que con ese plan van a cubrir los objetivos que uno se planteó y que van a conocer el tema, o sea, que van a terminar conociendo el tema. Lo que sucede yo te podría hablar que encuentro una gran diferencia entre los alumnos de medicina que empiezan desde primer año con aprendizaje basado en problemas, yo los tengo en tercer año, y son alumnos que ya están acostumbrados a manejarse, entonces se manejan muy libremente, son muy críticos de la bibliografía sobre todo. Por ejemplo, algunas cosas que tienen que ser, por ejemplo, las guías de práctica clínica, ellos saben que tienen que estar actualizadas, y ellos mismos dicen, no, encontré esto, pero es muy viejo, capaz que están hablando de 8 años de antigüedad, porque saben que pueden tener información al 2020. Entonces son muy críticos con la bibliografía, tienen una oralidad perfecta, y eso, bueno, cuesta más en la carrera tradicional, con los biólogos, por ejemplo, que no han tenido esta práctica en todas las materias. Ahora, yo te puedo decir, te puedo decir mi experiencia. Yo me acerqué a la BT cuando todavía la carrera de medicina no existía, y empecé a hacer los talleres, Daniel también los hizo, porque estábamos medio escépticos de esto de cómo puede ser que el alumno se busque sus propios temas. Y la verdad que hicimos todos los talleres con Branda, que venía de la Universidad McMaster, y bueno, poco a poco nos fue seduciendo esta modalidad, pero también decimos que tiene algunas debilidades, ¿no? O sea, la dinámica grupal tiene que funcionar muy bien, porque si no funciona bien, si por ejemplo el grupo hay algún elemento, hay un líder negativo, por ejemplo, que a veces pasa, bueno, hay que mediar porque no se sienten cómodos. Ahora, les sirve, la verdad que sí, que les sirve. Después que, digamos que a veces lo que te dicen es que es mucha información y se quedan cortos de tiempo, pero cuando se acostumbran,
la verdad es que, bueno, después se ponen contentos, porque no es lo mismo explicar algo que yo le dije para que te lo estudies, a explicar algo que yo lo busqué y lo encontré. Es como que lo defiendo mejor, porque lo busqué yo, porque es mío. Así que sí, ya te digo, hay grises, o sea, no te podría decir es mejor que la otra. Para algunas cosas yo sigo manteniendo la clase positiva para algunos temas, pero para otros creo que no nos tendríamos que perder de esta modalidad. En algún momento de la cursada aplicarlo, porque está bueno. Bien. Bueno, acá Manuela Parietti, hola Manuela, pregunta, ¿cuánto es el número recomendado de alumnos para el trabajo de tutorías? ¿Sí? Bueno, sí, Porque se habla de grupo chico. exacto. 6 a 8, más de 8 no se aconseja, lo ideal es 6. Nosotros, en medicina, la corte son de 60 alumnos, entonces somos varios tutores y tenemos en general 8 alumnos. Ahora, he leído una bibliografía de aprendizaje para grupos numerosos que tenían 120 alumnos y tenían, creo que, dos tutores, dos profesores, sería el profesor y el ayudante o el asistente, y lo que hacían ellos eran comisiones y turnos. Y más o menos pudieron manejar un grupo pequeño y, digamos, le encontraron la vuelta haciendo comisiones, haciendo turnos y dividiéndose en el personal de la cátedra. Lo ideal es entre 6 y 8. ¿Sí? Bueno, después hay varias felicitaciones, gente que agradece la charla. Después es Silvia, les comento a todos, la que se encarga de grabar todas las charlas, todos los chats de las charlas anteriores. Hoy le vamos a hacer nosotros la grabación. Bueno, gracias. Igual le había dicho a Daniel que se encargara porque Bien. está bien. Matías nuevamente pregunta, ¿cómo deberían formarse idealmente los docentes para dar esta modalidad? Bueno, esa es una buena pregunta. Sobre todo porque, bueno, Vivi Randazzo, que también es acá tenemos de la carrera de medicina, Vivi Randazzo es tutora y Elenita Viciarelli es profesora de parasitología de una de las optativas que también se dan para la carrera de medicina. Y la verdad es que lo que sucede en la práctica es que cada tutor se maneja distinto. Y no sé si está bien o está mal. Nosotros lo que hicimos fueron talleres donde nosotros éramos alumnos haciendo ABP con un grupo que nos daba, en este caso, bueno, empezamos con Branda, que traía lo de McMaster, y después seguimos con los que, digamos, fundaron la carrera de medicina, el grupo planificador. Y sí, hacíamos de alumnos, hicimos varios talleres. Proponiendo también así un problema, hacíamos la lluvia del plan, nos íbamos a buscar información, fíjate que nosotros no somos médicos, y hay algo también que remarcar, que nosotros en medicina no somos los expertos, salvo Elenita que das la clase, perdón, tenés a tu cargo la optativa. En realidad los tutores no tienen que explicar el tema, lo que sí tienen que saber el tema, pero la explicación la va a hacer siempre el experto y la evaluación la hace el experto. Y porque, para darte un ejemplo, el examen, bueno, ahora se están trabajando en virtualidad con el Filomena, pero el examen lo que hacen es que se le dan, el examen también es como lo vinieron practicando, son situaciones problema, nunca verdadero y falso, ¿no? Entonces lo que se hace es se desmembran, cada respuesta se contesta en una hoja separada. Entonces todas las respuestas 1 van al experto de ese área, por ejemplo el epidemiólogo. Todas las respuestas 2, si era una situación problema de inmunología, van al experto de inmunología. Entonces después se junta todo de nuevo y se le pone la nota. Así se manejan en medicina. Y en biología nosotros nos manejamos, digamos, la capacitación, hay que perder el miedo a dejarlos a los chicos tomar la posta en algunas cosas. Por ejemplo, yo doy en el segundo cuatrimestre interacciones bióticas y lo que hago, un módulo es parasitología, pero doy otros temas también. Entonces lo que les propongo es
el tema, la clase anterior yo anuncio el tema que voy a dar la clase siguiente. Esto no es el ABP puro, pero es algo medio parecido, es más clase invertida. Entonces le digo, miren, nosotros tenemos 2 horas de teoría, la primera hora van a hablar ustedes de lo que buscaron y encontraron del tema. Y se arman unos debates fantásticos, fantásticos. Bueno, son alumnos de 4º año, ¿no? Pero la verdad, y después, en la hora siguiente, ahí vos cerrás con lo que querés, o das el PowerPoint, o das los temas que no se dieron, o sea, pero primero que empiecen hablando ellos. Y la verdad que uno se asombra de la capacidad de búsqueda que tiene cuando uno les enseña a buscar y de la pertinencia de lo que traen y de lo interesante que se hace. Porque se presta, se amplía la cátedra, ¿entendés? Se amplía en los contenidos. O por ahí vienen con un contenido que vos, del tema, pero que no lo habías pensado, o con una bibliografía que no conocías, también puede pasar. Bien. Bueno, Leonora Kosufsky pregunta si pudieron evaluar los resultados de aprendizaje con los métodos tradicionales y ABP. Bueno, la evaluación, sí, en medicina se hace un examen de contenidos integrados, que es una primera instancia. Eso es evaluación para cada módulo, digamos, para cada año. Después se hace una evaluación integral. Y después, que creo que es lo que te referís, Leonora, es si da resultado o no, es ver qué pasa con las residencias médicas, a ver si esta forma de estudio les sirve a ellos para poder acceder a una residencia. Y bueno, la verdad es que a veces sobran residencias porque pasan satisfactoriamente. Fíjate que es un examen, el de residencias médicas es por verdadero y falso. No es un sistema en el cual ellos se formaron. Igual lo pueden, digamos, pueden pasar y generalmente aprueban. Y en el caso de biología, la evaluación que hacemos depende del grupo que tenemos, si es un grupo numeroso, siempre terminamos tomando el parcial. Lo que pasa es que todo esto que se trabaja de manera de ABP, en mi caso lo considero una tercera nota, como si fuera una nota conceptual que tiene la misma importancia que la nota de un parcial. Entonces, la nota promedio va a ser el promedio de los 2 parciales, si hubiera 2, y este tercer comportamiento en los ABP sucesivos que ha tenido el alumno, donde es evaluado. Nosotros tenemos unas planillas de evaluación donde se evalúan a mitad de unidad en medicina, a mitad de módulo y al final. Entonces, los ítems de evaluación, si alguno los quiere por mail se los puedo pasar, son muchísimos, desde puntualidad, responsabilidad, pertinencia de la bibliografía que busca, participación en el plan de estudio, exposición, participación en la lluvia de ideas, cómo recibe las críticas, cómo da las críticas. O sea, hay un montón de ítems. Eso es a mitad para que nosotros tengamos tiempo de decirle, mira, en este aspecto tenés que ir mejorando. ¿Sí? Y después el final, que se evalúan los mismos ítems con otra puntuación. Una puntuación que va 7 de máximo y bueno, tienen que tener más de 4 para aprobar. Bien, bueno, después, bueno, más felicitaciones. Guadalupe Jiménez pregunta, ¿qué tiempo ocupa la cursada de la materia? ¿Es anual? ¿Cuántos ABP realizan por cursada? Y ahí sumo una mía también que, como dijiste, que, bueno, presentaban el problema y tenían 15 días. Uno que por ahí está acostumbrado a clases semanales. ¿En el intermedio se les presenta otro problema? ¿Tienen más de un análisis a la vez? No, en el caso digamos, en el medio das la clase invertida, o sea, vos seguís con clases invertidas. Por ejemplo, continúas con otro tema que lo podés haber subido a la plataforma y te seguís encontrando hacer el trabajo práctico. Y después ya llegás a los 15 días donde vas a trabajar sobre ese problema que le presentaste. Vos continuás con otras cosas. La cursada en biología las cursadas son cuatrimestrales y hacemos algunos ABP con determinados temas y lo completamos con clase invertida y con clases expositivas.
Porque también te digo, cuando llega la época del parcial, el alumno se queda corto de tiempo porque está estudiando el parcial. Entonces, si vos le pones un ABP muy cercano al parcial, no sabes si estudiar para el ABP o si estudiar para el parcial. Entonces, tenés que ir promediando. O sea, se trabaja muy bien al principio y después cuando ya viene la fecha de los exámenes, vos ves que ahí tenés que trabajar más la clase invertida. En el caso de medicina, vamos a hacer la diferenciación, se trabaja solamente con ABP y son 2 problemas por semana. Así que fíjate que si estamos diciendo un promedio entre 6 a 7 por bibliografías buscadas y estudiadas para contar por problema, estamos más o menos en un promedio de 13 entre capítulos de libro y papers que tienen que estudiar por semana para contar. O sea, estudian muchísimo, por eso es que necesitan tiempo. Y duran 2 meses los módulos, 2 meses y cambias con el módulo siguiente. Y cambias de tutor y cambias de grupo. En 2 meses, ya te digo, son aproximadamente 10 problemas, todos son problemas donde se va desarrollando las distintas temáticas del módulo, ¿no? Bien. Bueno, siguen los agradecimientos y felicitaciones. Y Gustavo Biosi Sí. te felicita también, dice muy buena la charla Silvia, pero te hace una pregunta. ¿Qué estrategia utilizás para evitar que los alumnos que participen sean siempre los mismos, sin caer en interpelar directamente al que no participa? Bueno, lo que para no personalizar, fíjate que eso se hace en cada ABP, o sea, en cada vez que hacemos ABP se hace la devolución. Entonces, si la charla estuvo monopolizada por alguien, vos tenés que estar atento. Si la persona está hablando mucho, vos tenés que, y hay uno que ves que quiere empezar a hablar, vos decís, a ver, espera un poquito, me parece que vos querías hablar. Eso lo podés decir. Si no ocurre porque la verdad que se la pasó hablando uno solo, cuando se hace, tampoco le decís directamente la primera vez, ya después si te lo va haciendo hasta lo podés llamar aparte y decir, mira, estás siendo un líder negativo para el grupo, ¿no? Pero le decís, bueno, a ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Ustedes cómo vieron la dinámica? ¿Les pareció homogénea? Y bueno, alguno que no pudo hablar va a decir, y la verdad que yo quise meterme y siempre estuviste hablando vos. O sea, se lo dicen entre ellos. Ellos son muy buenos reguladores entre sí cuando se hacen estos ABT. Pero, porque se lo dicen, ¿eh? O sea, de buena manera, pero se lo dicen. Y si no, lo tenés que hacer vos, decirle, mira, a mí me parece que hoy no fue homogénea la participación. Me parece que algunos hablaron mucho y otros hablaron poco. Vamos a ver cómo lo resolvemos para la próxima. O sea, los que hablaron mucho, por favor, tengan en cuenta para el próximo problema, vayan bajando la intensidad. Y los que no encontraron el modo, busquen cómo entrar, sobre todo para esas personas tímidas, porque hay momentos, por ejemplo, cuando uno pregunta, bueno, a ver, ¿quién pasa al pizarrón o quién comparte pantalla en Zoom para escribir el plan? ¿Quién lo hace? Entonces, bueno, si vos sos medio tímido, ahí tenés una entrada para decir, bueno, lo voy a hacer yo. Y ya empezaste a participar, ¿no? O sea, facilitarle esas cosas. Cuando uno ve que hay alguien que tiene problemas realmente, también se puede llamar aparte y decir, bueno, mira, a ver, ¿qué solución más podemos encontrar? Porque la verdad es que, pero siempre es mejor hacerlo con el grupo, siempre es mejor. Pero uno puede decirle, porque la verdad es que, bueno, uno si es tímido, lo que no tiene que morir tímido, o sea, tenemos que hacer algo nosotros en el medio para que esa persona, porque hay algo que yo les planteé el primer día, más se aprende cuanto más cómodo nos sentamos todos. Entonces, lo primero que tenemos que priorizar es el clima, ¿no? El clima sin negociar las cosas que no hay que negociar. Por ejemplo, yo digo, arrancamos 8:30 y yo arranco con el que esté, no espero a nadie. Y lo marcás vos el primer día y al segundo día los tenés a todos a las 8:30, o sea, digamos, se van alineando. Pero bueno, lo que se pretende es que la persona esté lo más relajada, cómoda, que no se siente intimidada para que se largue a hablar. Y como todos hacen un trabajo previo de búsqueda y estudio, la verdad es que vienen con muchas herramientas para empezar a hablar. Entonces, todos hablan. La verdad es que
he tenido, o por ejemplo, bueno, me pasó una vez algo que había una chica que no hablaba y además empezaba hablando diciendo, no, porque yo soy un desastre. Lo primero que le dije, nunca hables en tu contra, o sea, que te lo diga otro, pero no empieces así, porque el que te escucha ya, digamos, ya va formándose su juicio. Entonces yo veía que no hablaba, pero que se había hecho un esquema de estudio muy bueno, y entonces como justo la tenía al lado, le dije, mira, a ver, vos hiciste un esquema, ¿querés compartirlo con el resto? Y la verdad que, bueno, nosotros se lo ponderaron, y la verdad que a partir de ahí cambió radicalmente. Otra de las cosas que podemos hacer para alargarse a hablar es que la bibliografía ellos te la tienen que mandar antes, o es preferible que te la manden antes y vos te tenés que tomar el tiempo, si se la pedís, de sentarte a mirarla, ¿no? Entonces lo que podés hacer con las personas tímidas es aprenderte bien lo que buscó, y cuando llegue el tema, vos decir, vos me mandaste la bibliografía, habías encontrado algo muy interesante, ¿querés contarlo? Entonces uno, darle pie para que arranque. Y bueno, eso se va viendo con el grupo. Yo con estos 10 años de experiencia en medicina, te puedo decir que primero era muy ansiosa, hasta que empecé a bajar los niveles de ansiedad y traté de dejarlos a ellos, y cada vez intervenís donde realmente hace falta. Porque a veces capaz que preguntás algo que si le dabas tiempo lo iban a decir solo. Entonces, bueno, aprendí, porque hay grupos que lo toman muy bien, que Se desconectó Silvia. Ahora, Sí. a ver, vemos si aparece. Pobre. No sé si Daniel. A ver, les voy a mandar un WhatsApp porque no lo veo a Daniel tampoco acá en la pantalla. Uy, capaz que se les cortó la luz a los dos. Sí, por eso estamos pensando. Sí, había comentado que ayer se le había cortado la luz y con la tormenta habían tenido problemas. Ay, pobre, debe ser importante el problema, no deben tener conexión. Sí, porque no le No, llegan los mensajes. no, Ahí está claro. Daniel. Ah, está Daniel. Ay, sí, Ahí Dani, aparecieron. los dos. No se escucha, No Silvia. Está- No se escucha. Salí y volví a entrar, Silvia. A ver si salen y vuelven a entrar. Ahí hay sonido, ahí tienen sonido. ¿A mí me escuchan o no? Sí, Ahora sí. Ah, bueno, listo. ¿Y me ven también? Sí. Vení, Silvia, vení. Vení para acá, vení, no pierdas tiempo, vení. Esto sí que la casa es chica, pero el corazón es grande. Ahí vino. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, bueno. Bueno. Esta es la ventaja de vivir con el compañero de cátedra. Claro. Sí. No sé hasta dónde habían escuchado la respuesta de qué hacer cuando hay alguien que no habla. Sí, se escuchó. No sé si tenías algo más para agregar, pero quedó claro.
No, bueno, sí, a veces es complicado, pero en general terminan hablando todos, Claro. sí, terminan todos hablando, sí. Bien, bueno, Rosario también pregunta si hay bibliografía sobre cómo pasar de una modalidad a la otra cuando la única práctica conocida por los alumnos es la tradicional. Bueno, hay mucha propuesta de aprendizaje, de estrategias innovadoras en la universidad que no sean la clase tradicional. La verdad es que ellos lo toman bien porque siempre es más dinámico la participación entre todos. Así que no lo toman mal, pero sí hay bibliografía, está clase invertida, análisis de casos, hay muchas recursos que pueden en todo caso, después, Rosario, puedo pasarte la bibliografía que tengo bajada. Bien. Bueno, Ana Julia Alarcos pregunta, bueno, comenta más que pregunta, dice, bueno, muy buena la charla, seguramente la aplicación de esta modalidad ABP tenga una respuesta o funcione de manera diferente en materias de los primeros años de las carreras que en los más avanzados. Sí, seguro. Pero cuanto antes empiece mejor. Cuanto antes empiece mejor porque van adquiriendo las destrezas ahí. Sí, en los primeros años te pasa de todo. Los comentarios de los tutores de primer año te dicen se me largan a llorar, no les podés hablar muy fuerte porque los tenés que ir a buscar al baño porque se fueron a llorar. O a veces se tratan mal entre ellos también. Y además, bueno, la inexperiencia de buscar la bibliografía por cuenta propia, eso también es complicado. Pero se está aplicando, hay mucha gente en la Universidad del Sur en diferentes materias, porque hemos hecho cursos hemos coincidido en algunos cursos de dos pedagogas de la UBA que la verdad, Abolio y Paley, si algún día pueden hacer algo de ellas, es excelente y nos dio vuelta un poco también la cabeza y complementamos un poco eso con el ABP. En algunos casos empezar por la práctica y después ir a la teoría. Alguien puso ahí que cuente la historia de oceanografía. A vos era así. No, y hay mucha gente que está haciendo cosas totalmente innovadoras en matemática, o sea, en carreras duras, o sea, en todas se puede hacer mucho. En ingenierías, hay mucho, o sea que el tema es proponérselos y explicarles bien cómo funciona esa estrategia, esa modalidad, y después ellos se van adaptando. Y la verdad que como tienen más participación, es menos aburrido para ellos, porque la verdad que a veces la clase expositiva, fíjense que cuando nosotros éramos estudiantes, nos decían que el tiempo en que uno podía aguantar una charla, por más interesante que fuera, en 40 minutos. Después de los 40 minutos uno se empezaba a pensar en otra cosa. Ahora los que hacen, los estudiosos de las ciencias de la educación nos dicen que eso bajó a 7 minutos. Si en 7 minutos no le dijiste algo que te escuchan 7 minutos y después ya como que ahora están más dispuestos a las cosas flasheadas, y bueno, hay que adaptarse. O sea que les cuesta más trabajo las clases expositivas, ir a escucharlas, que si ellos están participando de alguna manera. Así que la propuesta realmente es buena, no, hay que ver el grupo, por eso digo también que a veces hay grupos que no funcionan, y bueno, uno tiene que ir adaptándolas, así como te digo, las propuestas de acuerdo a cómo va avanzando el cuatrimestre. Cuando llegan las fechas de parcial, no le pidas mucho porque no va a tener tiempo, y es real y uno tiene que ponerse en los zapatos del estudiante también. No, lo que me dice Daniel es que cuente la experiencia de oceanografía. Oceanografía no tiene nada de biología, o sea, no tienen invertebrados, no tienen ninguna correlativa previa que sea biológica. Entonces eran un grupo de chicos estudiantes de oceanografía que eran voluntarios en cuanto a rescate de
animales que quedaban varados, o pingüinos, o tortugas que aparecían, entonces por ahí aparecían muertas y bueno, encontraban parásitos, entonces vinieron a hacer una estancia, una concurrencia al laboratorio. Y esos chicos no sabían nada de nada. Entonces lo que hicimos con ellos fue empezar por la práctica, empezar a destripar. Nosotros queríamos que aprendieran a reconocer grupos. Entonces, bueno, empezamos por los parásitos de un pescado y de ahí fuimos a la teoría. O sea, después le dimos una clase después, pero después que ellos vieron en una necropsia qué encontraban, porque además a veces encontraban a los gusanos vivos dando vuelta, eso los entusiasmaba más todavía, y la verdad que después no los podíamos sacar del laboratorio, porque venían, no tenían obligación porque no estaban cursando con nosotros, pero la verdad que fue una experiencia fantástica, y ya te digo, partieron de la práctica y después fueron a la teoría, y terminaron todos sabiendo un montón. ¿Me escuchan? ¿Otra vez se cortó? No, se escucha bien. Ah. No sé si Juan está muteado. Yo estaba muteado, estaba hablando muteado. Bien, Ana dice, bueno, que tomó varias ideas y que para los tímidos, a nosotros en una materia de primer año nos funcionó darles una parte muy pequeña de un tema para exponer a cada integrante del grupo de estudiantes. Claro, fantástico. Sí. A mí nos ha pasado en interacciones bióticas que son de cuarto, donde yo hago una salida con ellos y después ellos tienen que hacer una presentación de las interacciones que ven de las aves que vamos encontrando, y algunos me decían, es la primera vez que hablo en público. Algunos me decían eso, y estaban chochos porque habían podido hablar. Entonces, el problema está en que no le damos a veces las propuestas para que empiecen. Eso de que empiecen, me parece fantástico, Ana, que empiecen lo antes posible a practicar la oralidad, porque además cuando les toman o les tomamos exámenes orales, a veces vemos realmente, y mirá que con nosotros no tienen problemas, o sea, la relación siempre generalmente es buena y igual los vemos muy nerviosos, y bueno, si esto lo van practicando a lo largo de la cursada, les va a ser más fácil llegar al oral. Todo se aprende y a todos nos ha pasado, ¿no? Bien. Bueno, Darío Manzoli dice, bueno, excelente la charla, felicitaciones. Una consulta. Cuando se comunican las pautas de evaluación previo a esta, ¿no se les dice que un ítem de la evaluación será el tiempo de exposición de cada uno? ¿O no se les entrega una rúbrica de la evaluación? De esta forma los alumnos saben a qué prestarle atención. Esto nos funcionó para los alumnos que hablaban poco y para aquellos que hablaban demasiado. Sí, lo que pasa está bien. Lo que pasa es que el debate tiene que ser espontáneo. Si por ejemplo, si el tímido no tiene nada para decir y vos le tenés que obligar a que por lo menos utilice gran parte diciendo algo y no tiene en ese momento y sobre ese tema no tiene nada que decir, es como demasiado forzado capaz, ¿no? Porque en el debate los temas van saliendo según lo que van encontrando cada uno. Pero está bien, o sea, ellos saben que en esa planilla no les decimos tanto tiempo tenés, pero tenemos que evaluar la participación. Mira, tenemos que poner 2 ítems ahí, evaluar la participación y la pertinencia de la participación. O sea, tampoco es lo mismo que hable y diga cualquier cosa, sino, es participación activa, lo tenés que evaluar. En la mitad de la unidad le tenés que poner o que está bien o mejorar, se lo decís, le avisás, ¿no? Y además no solo activa, sino pertinente, o sea, que las veces que intervenga diga cosas. Y además hay veces que empiezan bien y se van desinflando a medida que van diciendo el concepto. Entonces, tenés que marcárselo eso también. O sea, empezaron bien. Primero hay que decirle, pensá bien lo que vas a decir, y cuando lo tengas armado, ahí hablalo, porque empiezan y se empiezan o se ven intimidados porque los empiezan a mirar y se van desinflando en lo que van diciendo. Y bueno, la oralidad se evalúa, o sea, ellos saben, porque lo primero que haces vos, el primer día, le entregás la planilla de evaluación. Ellos ya saben en qué ítems van a ser evaluados.
Entonces, ya saben cómo va a ser la evaluación. Bien. Después te podría decir, no quiero hacer más largo, pero en medicina está lo que se llama el triple salto, que Vivi sabrás, ¿no es cierto? Con vos lo hacen también. Lo que se hace es, se le da un tema, se le da una situación problema, se le da 15 minutos para que hagan la lluvia individual, esto es, ¿no? A cada uno se le da una situación diferente y se le da 15 minutos para que haga el plan. Te lo cuentan y tienen 2 horas para ir a buscar información a la web o a la biblioteca, se puede hacer. ¿Se cortó? No. No. Y después vienen y lo tienen que resolver, si es posible, en forma de mapa conceptual, con lo que encontraron, resolviéndolo en 2 horas. Entonces, ¿qué estás evaluando ahí? Estás evaluando la capacidad de detectar lo que no sabe, la capacidad de hacer un buen plan. Ellos en 2 horas después te hacen un plan completo, pero nos ponemos de acuerdo y elegimos, ellos te dicen, mira, voy a hacer 3 preguntas de todo el plan porque no voy a tener tiempo. Entonces, listo, se va y lo busca. Y resuelve de manera integrada, en forma de mapa conceptual, y te lo cuenta después. Eso se llama triple salto, y hay bibliografía al respecto. Entonces, tiene que generar hipótesis, las hipótesis tienen que estar justificadas, la bibliografía que buscan tiene que estar bien citada, y además, si es de 5 años a la fecha, tiene una puntuación. Si es muy antigua, tiene otra puntuación. En medicina tiene mucha relevancia eso. Si estás estudiando algo de biología, capaz que necesitas un trabajo antiguo, pero en medicina se trabaja con el triple salto, que está bueno que alguna vez lo hagan. O sea, está bueno que ellos pasen por esa experiencia. Bueno, muy bien. Rosario agradece y dice que está a la espera de sugerencias de la bibliografía. Sí, cómo no. Es interesante aplicar estos cambios. Alejandra Rosín dice, bueno, hermosa la charla, y seguramente los alumnos saldrán fortalecidos en su autonomía, curiosidad y poder de resolución de problemas. ¿Considerás que esto es así? Sí, autonomía, eso es lo que se nota mucho en la diferencia entre el alumno de medicina y el alumno de biología en cuanto a la autogestión que tiene, en cuanto a la crítica de su bibliografía, porque, viste, todos los buscadores que mencionamos, ellos saben cuáles son los buscadores más eficientes de búsqueda, los motores de búsqueda. Y en cuanto a la oralidad, por eso te digo que a veces hasta engañan con el discurso. Por eso vos, como tutor, tenés que estar muy atento, porque a veces digo, a veces hablan muy bonito y vos te lo crees, y cuando empezás a raspar un poquito te das cuenta que algunas cosas las dijeron un poquito por arriba y no las terminaron de incorporar. Entonces tenés que estar atento sobre todo a los que tienen... hay algunos hasta que son muy arrogantes y tenés que bajarles un poco y decir, bueno, a ver, ¿qué querés decir con esto? O sea, bajarle un poco a tierra también, ¿no? Hay de todo, pero en general, no sé, yo tanto para la carrera de biología como medicina, me parece que es una buena experiencia que se puede poner en práctica y ver si funciona para cada asignatura. Ustedes lo tendrán que amoldar a la asignatura que les toque dar, ¿no? Nosotros tenemos una variedad linda, porque ahora hacemos patología de organismos acuáticos, en el segundo tenemos parasitología, y yo tengo interacciones bióticas, donde doy una parte que es parasitología. Doy todo, pero una parte es parasitología. Y todo el año doy medicina. Entonces, ahí uno puede ver las diferencias en los grupos. Pero todos avanzan con estas metodologías, sí. Bueno, acá, bueno, Priscila Saracino dice si podrías recomendar bibliografía, pero Matías hace la propuesta de, si tenés bibliografía, la podemos publicar cuando publicamos el video de tu charla en la página para que todos tengan acceso. Sí, y me dan tiempo a buscarle lo más nuevito que hay y lo más importante. Hay cosas viejas, pero que son el núcleo del ABP, que están buenas. Y bueno, también seguramente conocerán el libro de parasitología de Flisser y Tamayo, que es aprendizaje basado en problemas de la parasitología. Ahí está. Por eso digo, ahí hay muchos casos, pero me parece que no se sigue digamos,
la técnica tan estructurada que expliqué hoy del ABP. Pero es un buen libro, sí, es excelente libro para empezar. Y después hay mucha bibliografía que sí, vamos a hacer eso, me parece. Ay, me parece que se cortó otra vez. Sí. Bueno, nos quedamos entonces, si no vuelve inmediatamente, nos quedamos con esta propuesta. Cuando se suba el video de la charla, subiremos también la lista de bibliografía que Silvia nos envíe. No sé si alguien más tiene alguna consulta, no tenemos la oradora o algún comentario. Bueno, habitualmente habilitamos los micrófonos y le damos un fuerte aplauso. Llegó Hot Sale de Regalar. El 27, 28.